Algunas preguntas respecto a los trabajos para ir aclarando y despejando dudas. ¿Hay alguien que tenga algún problemita con sus trabajos? ¿Alguna duda que tengan con el trabajo para poder hacer alguna sugerencia o ayudarles? ¿Mm? Eh, Solo una sugerencia, cuando en el trabajo pongan los fundamentos teóricos, no lo hagan como definición de conceptos. Por ejemplo, que pongan resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, resistencia, fuerza, resistencia. Eh, no lo hagan como definición de conceptos, sino que más bien ustedes hagan una presentación en qué consiste, de qué se trata, cuáles son los mecanismos físicos, fisiológicos del entrenamiento, de cómo se trabaja y cómo es el abordaje y la respuesta, pero no lo hagan como definición de conceptos. Apóyense en los autores principales, y esto lo digo para que ustedes vayan haciendo la conexión inmediata entre el trabajo que tienen asignado y el que están desarrollando, y en las posibles dudas que puedan aparecer con los autores que están trabajando, porque a veces no calza perfectamente. Entonces, cuando no calza justo, ahí hay que recurrir a preguntarle a otras personas o ver algunos documentos que les puedan ayudar y facilitar el desarrollo conceptual, teórico, eh, de la materia que están abordando. Además que, dependiendo del año en que fue publicado el documento que usted está leyendo, también han habido algunas modificaciones, modernizaciones, innovaciones en el mismo lenguaje, en el lenguaje del entrenamiento. Entonces, en ese sentido, a veces pueden tener alguna duda porque pueden consultar un autor clásico y un autor muy contemporáneo, y puede que encuentren algunas cosas que no calcen perfectamente. Entonces, ahí si tienen alguna duda, eh, no duden en preguntarme para poder ayudar en la elaboración del trabajo y posteriormente en la presentación que van a hacer ustedes acá en vivo cuando presenten su documento, su video, y ustedes nos expliquen algunos detalles eh, que los compañeros quieran averiguar. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una duda que le quería preguntar. Ya, Camila, dime. Lo que pasa es que nos tocó el entrenamiento de la fuerza resistencia en mujeres con su propio peso, Muy pero todos bien. los documentos que encuentro hablan de la fuerza y la resistencia por separado. Entonces ahí yo los debería juntar o me puede aparecer, o Yo te está voy a, bien así como yo te la fuerza voy y la a, resistencia. yo te voy a ayudar y te voy a enviar algo de... No, hay bibliografía que habla de la fuerza resistencia, ¿ya? Y si Ya, buscas información respecto a entrenamiento funcional, eh, también vas a encontrar mucha información. ya, profe, gracias. Eso era que había buscado y en todos lados me aparece así como fuerza y resistencia por separado. Claro, claro, claro. Ahí yo, recuerda, si no, si al final del día no te he enviado algo, envíame un correo para recordarme, porque puede que, como tengo varias tareas en el día, puede que lo olvide, así que si no te he enviado algo antes de las 8 de la noche, envíame un correo para recordándome. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Muy bien. Muy bien, entraremos en materia hoy día. Estábamos en un tema que ustedes ya conocen empíricamente muy bien, que es este, que habíamos estado trabajando, las leyes del entrenamiento de la fuerza. Y decíamos, o yo decía, que para mí el más importante, que antes que desarrollar las extremidades hay que desarrollar
el centro del cuerpo. Ahora, cuando uno dice el centro del cuerpo, tiene que pensar en el abdomen, en la espalda, en los glúteos, en los hombros. ¿Mm? Ese es el centro del cuerpo. Las extremidades, bueno, ya está claro cuáles son las extremidades. Y esta es muy importante desarrollar porque este núcleo, ¿ah? Ustedes lo conocen ahora como el core, ¿ah? Desarrollar el core, que es el núcleo. El núcleo es el eje que va a fijar para desarrollar los trabajos con las extremidades. Entonces, si este núcleo está fallando, tiene problemas, normalmente vamos a generar algunas lesiones, ya que lesiones que no son a veces traumáticas inmediatamente, sino que son por uso, ¿ya? Tanta repetición va haciendo que te vaya doliendo, por ejemplo, más un hombro que otro, eh, más a un lado de la espalda, sobre todo cerca de los cuadrados lumbares, donde aparecen algunos dolorcillos que uno los toma como naturales después. Entonces, por ejemplo, cuando los niños juegan fútbol, es habitual que los niños golpeen el balón con un pie y el otro pie lo usen de base de apoyo para fijar y después, pero siempre es el mismo gesto. Entonces, de ahí que es muy importante ir alternando los gestos por una cuestión mecánica, por una cuestión técnica, pero por una cuestión de salud también, ¿ya? Sobre todo en el alto rendimiento, cuando ya es imposible hacer compensaciones, porque una persona que se dedica al tenis de manera profesional, el brazo preferencial con que golpea normalmente es el doble o más del doble de diámetro que el brazo que no usa para golpear la pelota. Entonces, todo esto hay que hacerlo sobre todo en el inicio, en la formación del deporte, ¿ya? Y tener mucho cuidado con aquellos que se dedican a los entrenamientos personales y a entrenar a personas, que a veces, claro, las personas quieren una cosa, como por ejemplo tener eh, unos brazos poderosos que se vean bonitos para las vacaciones, etcétera. Y ustedes, como expertos en esta materia, saben que primero tienen que desarrollar el centro del cuerpo. Y cuando van a trabajar las extremidades, tienen que ver que la carga sea progresiva, ¿ya? Y primero, normalmente las adaptaciones anatómicas se hacen con el propio peso del cuerpo. Y después se incorporan bandas elásticas, cuerdas, sobrecargas, pero poco a poco. No hay que ir inmediatamente a la sobrecarga. ¿Ya? Hay que ir variando esto porque recuerde que estamos desarrollando personas, no solamente músculos. Y los gestos que ustedes desarrollen tienen que pensar que a veces están produciendo acortamientos, con lo cual ustedes deben hacer trabajos compensatorios para desarrollar la articulación completa, ¿ya? Y no ir acortando los movimientos. Ustedes ven que personas muy poderosas, como los futbolistas, tienen problemas de elasticidad enorme en la musculatura posterior de las piernas, ¿ya? Están muy acortados. Y eso es producto de que los trabajos han sido mal compensados, mal diseñados en la parte formativa. Es así que estas tres leyes hay que tenerlas en consideración cada vez que vayan a trabajar. Veamos entonces algunos alcances. Cuando trabajamos con repetición máxima, lo que se llama el RM,
es porque ya estamos trabajando con gente, con personas que tienen experiencia en trabajos de sobrecarga. Pero cuando trabajamos con principiantes, es habitual que nosotros trabajemos con el propio peso del cuerpo, ¿ya? ¿Qué significa propio peso del cuerpo? Por ejemplo, hacer sentadillas. Pero ya cuando trabajan con personas que tienen entrenamiento, ustedes van a trabajar sentadillas, pero con sobrecarga, por ejemplo, ¿ya? Y ahí van a medir probablemente cuántos kilos puede soportar esa persona en un squat, en una sentadilla. Significa que nosotros, por ejemplo, si tú pesas 60 kilos, vamos a comenzar a medir inmediatamente con el 30% de tu cuerpo, con 20 kilos aproximadamente, y si lo mueves con facilidad, le vamos a ir agregando de a 5 kilos. La segunda, le agregamos 5 kilos, 25, y si lo mueves con facilidad, la próxima lo hacemos con 30 kilos. Hasta que llega un momento que solamente puedes mover una vez con mucha dificultad los kilos de peso. Ese será tu RM. Y a partir del RM, nosotros vamos a hacer el cálculo para determinar la carga total del entrenamiento. Entonces, si tu RM en una sentadilla es de 80 kilos, ese es el 100% del valor de la carga en la intensidad. Si nosotros queremos trabajar series, por ejemplo, 3 series, no podemos trabajar con el 100%. Habitualmente vamos a trabajar con el 70%. Entonces ahí vamos a trabajar aproximadamente con 60 kilos, repetir 2 veces en cada serie y hacemos 3 series. El descanso que debe haber entre cada serie aproximadamente depende de la experiencia de las personas, pero cuando ya ellas son personas habituales que conocen estos ejercicios, habitualmente entre 3 y 4 minutos el descanso entre las series. Dependiendo de los kilos que vamos a levantar, es el número de repeticiones que se hace en cada serie. Por ejemplo, si van a trabajar con el 50% de su carga, probablemente puedan hacer 8 o 10 repeticiones y pueden hacer 3 series y no va a pasar nada. Un tema que es importante es la velocidad de ejecución. A medida que uno es más experto y conoce mejor la técnica de desplazamiento del movimiento, la velocidad puede ser más rápida. Y esto especialmente para los deportes que son de potencia, como por ejemplo el voleibol, el fútbol, el básquetbol. Entonces, cuando ya la mecánica está bien lograda, la idea es hacerlo cada vez más rápido. Una cuestión que es importante es cómo se ordenan las series y los ejercicios. Por ejemplo, usted podría trabajar primero todo lo que sea piernas. Después puede trabajar todo lo que sea brazos y después todo lo que sea tronco. En ese orden, ¿cuál sería el orden correcto, Valentina Fernández? ¿Cuál sería el orden correcto para ordenar los ejercicios? Vamos a trabajar piernas, tronco y brazos. ¿Cuál sería el orden correcto?
Víctor, ¿alguna ayuda? Ahí pusieron en el Manuel. chat, profe. ¿Ah? Respondió en el Pusieron- chat, profe. Sí, Ah, la perdón, Valentina. es que no estoy viendo Tronco, el pierna, chat. brazo. Tronco, pierna, brazo. Muy bien. Lo primero es partir por el tronco. Puede ser pierna-brazo o puede ser brazo-pierna. Pero lo importante es partir por el tronco. Bien, excelente. El tiempo de recuperación entre los ejercicios pueden hacer micropausas y también macropausas. Es decir, entre cada serie descansar 3 o 4 minutos cuando estamos en el mismo sector. Por ejemplo, si estamos trabajando tronco, entre cada serie descansamos 3 o 4 minutos, pero después cuando cambiamos a piernas podemos hacer un descanso de 8 minutos. ¿Ya? Y esa es una macropausa. Cuando estamos trabajando podemos alternar los tipos de tensión muscular a desarrollar. Por ejemplo, cuando ya conocen bien el tipo de ejercitación, pueden alternar trabajos lentos con trabajos rápidos y también con trabajos estáticos, soportando kilos de peso. Entonces el tipo de tensión muscular también tienen que adecuarlo, depende del deporte. Por ejemplo, en el rugby, que se utiliza una tensión isométrica muy grande, sobre todo en los scrum, pero también después, cuando salen del scrum, tienen que hacer gestos muy rápidos. Y ahí pueden hacer alternar actividades, ejercicios isométricos con ejercicios dinámicos. Saber cuál es la frecuencia semanal de las sesiones para cada grupo muscular, porque hay días que pueden trabajar un grupo muscular, al otro día otro grupo muscular, y van alternando los grupos musculares de tal manera de no producir fatiga. Y nunca olvidar en qué parte del proceso de entrenamiento están. Pueden estar en la fase preparatoria o básica, o pueden estar en un periodo precompetitivo, o pueden estar en una etapa competitiva. Entonces, de acuerdo a eso, se va ordenando los ciclos de entrenamiento. No pueden entrenar siempre igual. ¿Bien? Ahora, veamos 4 tipos de entrenamientos que tenemos acá. Un entrenamiento que se llama con sobrecarga, que normalmente que son los pesos libres que conocen ustedes, ¿ya? Pero también aquí dentro de sobrecarga hoy día habría que incorporar lo que es los trabajos con las máquinas, ¿no? Para el desarrollo de la fuerza. Entonces aquí tenemos un medio de entrenamiento. Otro medio es el medio que se llama isocinético. El medio isocinético se trata de lo siguiente. Es una máquina que permite que durante todo el rango de movimiento la tensión muscular sea exactamente la misma. Pero esta es una máquina que fue usada muy bien a fines de los años 70 como método de entrenamiento, pero se dejó de usar como método de entrenamiento y hoy día ya la constituye más bien una forma de terapia física. ¿Por qué se dejó de usar? Pregunta de prueba para el que quiera o la que quiera ganar un punto. Pero, profe, ¿cuál tipo de máquina sería esa? La isocinética. Se llama Nautilus, que es una máquina que es básicamente, por ejemplo, cuando para extensores de pierna,
se engancha el pie, está sentado, se engancha el pie, lo mismo que en la máquina que tenemos acá, en la máquina universal que tenemos en la UPLA, pero en la máquina la que te da va dando siempre la misma tensión en todo el ángulo de estiramiento. ¿Ya? En todo el ángulo de estiramiento. Entonces, en todo el ángulo de estiramiento, siempre es la misma tensión. Por ejemplo, 30 kilos, 30 kilos, 30 kilos, 30 kilos, 30 kilos. Entonces, en un gesto natural, ¿dónde se produce la mayor tensión muscular? ¿En qué ángulo? A los 45 grados casi siempre. Casi pegó en el palo, Diego, en los 90 grados. En los 90 grados es donde se produce la mayor tensión muscular. Entonces, la máquina isocinética te da la misma tensión en los 45, en los 30, en los 10, en los 120. Entonces, ¿qué ocurrió en la práctica con esta máquina? Que cuando querías hacer transferencias al deporte o a la vida real, normalmente este músculo se lesionaba, porque en la realidad la mayor tensión se hace en los 90 grados y no durante todo el rango de movimiento. ¿Ya? Entonces las máquinas isocinéticas que fueron furor por ahí por los años 70, 80, después más bien se han ido dejando para cuestiones de carácter terapéutico más que de entrenamiento, lo cual no significa que alguien pueda usarla como entrenamiento. Profe, ¿Sí? la consulta, ese tipo de maquinaria son, por ejemplo, las que ocupan los conductores, no sé, de Rani o de Fórmula 1, que, por ejemplo, tienen una tensión en el manubrio y lo desplazan hacia un costado y después hacia el otro. Y siempre le da la misma tensión, que lo hacen para medición de la fuerza o cuando tienen que soportar una cierta cantidad de fuerza G. ¿Son las mismas maquinarias que están nombrando ahora? Son parecidas. Son parecidas. Lo que pasa es que con ello, cuando hacen simulaciones, el piloto tiene varios problemas que resolver. Uno es la fuerza G, que puede llegar hasta 3G en una curva, ¿ya? Que tiene que soportar. Entonces la fuerza G lo está tirando hacia afuera, y por otro lado él tiene que mantener la tensión en el volante, en el manubrio. ¿Te fijas? Y no perder ese control. Entonces, por un lado está luchando con una fuerza que lo está empujando hacia afuera y por otro lado tiene que mantener el control del móvil. Entonces, ahí hay una combinación súper interesante de los entrenamientos que tienen estos pilotos. Porque fíjate que además tú ves que la fuerza G desplaza el circuito sanguíneo, que impide la libre circulación. Entonces, también no están en condiciones de pensar al 100% todo el trayecto, porque la circulación de la sangre en un momento se detiene. ¿Ya? Ahora, ¿qué decir de los pilotos de avión que sufren enormemente estas presiones cuando hacen ascensos o descensos, sobre todo estos aviones que son los más modernos del mundo de guerra, que sé yo, los F-16, que en menos de 20 segundos pueden romper la barrera del sonido, subiendo, bajando? Entonces, ahí se da toda esta suerte de que hay que entrenar a las personas y no olvidarse que son personas, ¿ya? Por eso llevan estos trajes para poder ayudar aumentando la presión de oxígeno también. Así que ahí hay información súper interesante que se puede buscar. Por otro lado, uno de los métodos que más se está usando hoy día, sobre todo los entrenamientos, diría yo, de belleza, porque fomenta un poco el sedentarismo, es la electroestimulación. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos de electroestimulación.
que idealmente se usa para hacer terapia, pero también para hacer entrenamiento. ¿Ya? Y el otro profe. método que se usa, pero poco, fíjate, yo creo que está mal aprovechado, es la isometría. ¿Ya? En la isometría, es decir, mantener el músculo en una tensión determinada durante una cantidad de tiempo. Y en la isometría uno puede regular el nivel de tensión y de la carga también. No todas las isometrías es necesario que vayan al 100%. Por ejemplo, todos los gestos que tú realizas físico, para realizar un gesto físico, lo primero que debes hacer es una apnea. La apnea lo que hace es fijar el tronco y la columna. Y una vez que está fijo el tronco y la columna, se hace el movimiento que quieres hacer. Incluso cuando te llevas la cuchara a la boca, ¿ya? O cuando vas a estornudar. Cualquier gesto, ya sea un gesto rápido, un gesto lento, un gesto de precisión, lo primero que se genera es una apnea, es decir, tú primero fijas el abdomen, el tronco, y luego se produce el gesto. Entonces, aquí también hay un aspecto que uno no está desarrollando al 100%, ¿ya? Y a veces se confunde la isometría solo con apnea. Entonces, no confundan eso, ¿ya? Entonces, veamos algunas formas clásicas de entrenamiento con... Vámonos a los entrenamientos a este entrenamiento, que es el entrenamiento con el cual ustedes pueden ganar mucho dinero sin correr riesgos, y que es el que más se usa hoy día, sobre todo para los ejercicios de las personas que son sedentarias, que son, atención Camila, trabajos extensivos con cargas medias. Extensivos son trabajos largos. Aquí está orientado, yo diría que es una hipertrofia súper básica, yo diría que es lo que ustedes llaman tonificar nada más, ¿ah? Orientada a conseguir una muy buena tonificación con cargas medias, alto volumen y también con cargas incompletas. Ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Alto volumen significa hartas repeticiones. Entonces aquí trabajamos aproximadamente con entre el 40 y el 60% del peso máximo que pueda mover una persona. Y aquí calzan perfecto los ejercicios abdominales que ustedes conocen, ¿ya? Acostadito, hacer flexiones del tronco anterior. Repeticiones, entre 10 y 20 cada vez. Recuperación, entre 1 y 2 minutos. ¿Cuántas series? Entre 4 y 6 series. ¿Qué velocidad? Lento. Lento, porque en el trabajo abdominal o en los otros trabajos es tan importante el ejercicio de la tensión abdominal como después volver a la posición inicial, que es muy importante. ¿Cuál es el problema cuando apuramos la velocidad? Normalmente las personas empujan hacia afuera con poco control, y después el segundo ejercicio se hace por rebote, ¿ah? O por reactividad. Entonces, por eso que aquí lo importante es que la técnica de ejecución sea muy buena. 10, 20 repeticiones, si quiere 30, recuperación 1 a 2 minutos,
Al comienzo que sean de a 2 minutos la recuperación, aunque la persona sienta que no está trabajando mucho. Después va cortando los tiempos. La serie comience con 2 series y aumente hasta 6 series. Velocidad siempre lenta. Aquí para conseguir resultados es necesario un gran número de repeticiones, pero estas repeticiones, insisto, no deben ser rápidas y deben tener buena recuperación y su intensidad no debe ser muy alta. Ideal para la búsqueda de hipertrofia en deportistas de poco nivel, es decir, deportistas que se están iniciando, deportistas de fin de semana, personas que están trabajando para salir del sedentarismo, etc. En deportistas entrenados y de buen nivel, este trabajo no es muy útil, salvo cuando vuelva de una lesión, pero no es muy útil con deportistas de alto rendimiento. Así que mi sugerencia es que con esta fórmula usted puede trabajar pantorrillas, puede trabajar cuádriceps, glúteos, abdominales, puede trabajar pectorales, músculos de la espalda con elásticos estupendos, ¿ya? Puede trabajar los brazos con plano inclinado, no necesariamente trabajar en la horizontal. En fin, usted vaya haciendo las adecuaciones. Hoy día hay materiales muy interesantes, como por ejemplo los Bosu, que son esas medias pelotas que le dan cierta inestabilidad también. Está el balón suizo, que también le puede ayudar. Así que aquí tiene una Esto muy como buena los forma. trabajos personalizados más que hacen ahora que yo he visto, así como por redes sociales. Eso es. Ese es, Potay. Estos son los trabajos personalizados, ¿te fijas? Que trabajan con estas cuotas, con estas cifras, con estas intensidades. Pero al retorno de comerciales, cuando retornemos, porque se me va a acabar el tiempo porque ya no tengo tiempo ilimitado en este sistema. Cuando nos juntemos en 10 minutos más, ¿sí? Hablaremos de entrenamiento con sobrecarga ya para deportistas, ¿ya? Entonces nos vemos, yo creo que en unos 10 minutos más. ¿Perfecto? ¿Pero va a mandar un link nuevo? Yo creo que voy a mandar el mismo link. ¿Ya? Voy a mandar el mismo link. Listo, nos vemos en 10 minutos más. Ya, Profe, perfecto. ¿Sí? una consulta, la clase pasada usted subió las 2 partes. Sí, Ah, ya. ya. Chao. Chao.